señoras y señores, la tertulia en este martes 24 de octubre del año 2023. Hoy la mesa de análisis internacional que vuelve, los hechos lo justifican, los hechos lo demandan. Estamos entonces con dos de los comentaristas conocidos por la audiencia en este espacio. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global en las tardes de Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente y a las órdenes. Gustavo está acá en el estudio. Lejos, a distancia, Susana Mangana. Buen día, Susana. Buenas tardes para ti. Exactamente, tengo 6 horas más que vosotros en Uruguay. Muy buenos días para toda la audiencia de En Perspectiva. Estás en la península del Sinaí. Correctamente, estoy en la península, estoy a 381,5 kilómetros al sur de ese paso fronterizo del que tanto se ha hablado en estas últimas 2 semanas de Rafah, por donde se cruzaría o por donde cruzan los camiones de ayuda humanitaria a Gaza. Así que estoy bien en la puntita sur de la península del Sinaí. Bueno, justamente ese va a ser el primer tema. Hay otro en nuestra agenda de hoy, pero empezamos por este que tiene pendiente al mundo desde hace más de 2 semanas. El movimiento Hamás liberó ayer a 2 rehenes que había capturado en un kibutz en la incursión en Israel del sábado 7 de este mes. A partir de gestiones realizadas por Qatar y Egipto, estas 2 mujeres de 85 y 79 años se sumaron a otras que fueron puestas en libertad el viernes pasado de origen estadounidense. De todos modos, quedan en cautiverio aún unas 220 personas secuestradas por los milicianos palestinos. Además, este lunes pudo entrar a la Franja de Gaza, el territorio controlado por el movimiento islamista, un tercer convoy de 20 camiones cargados de ayuda humanitaria que lo hizo a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Aún está lejos el objetivo de Naciones Unidas de que ingresen 100 vehículos por día, pero bueno, parece haberse superado el bloqueo total que existía hasta el sábado pasado. Mientras tanto, Israel continuó bombardeando Gaza desde afuera y preparando la operación terrestre a gran escala que anunció hace 15 días. Según cifras de Hamás, desde que se inició la respuesta israelí, han muerto 5.000 personas en ese enclave. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, llamó a un alto al fuego humanitario inmediato. Pero desde Washington, el presidente Joe Biden, principal aliado de Israel, declaró: los rehenes deben ser liberados, luego podremos hablar. Un alto funcionario del gobierno israelí, por su parte, dijo a la BBC que el pedido de Naciones Unidas era ridículo. Es como pedir a Estados Unidos un alto al fuego después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y esto que sufrimos nosotros el 7 de octubre es 20 veces peor que lo que pasó en las Torres Gemelas, añadió. Por otra parte, en la frontera entre Israel y el Líbano continúa la tensión con otro movimiento islamista, Hezbollah, con el que también se han incrementado los bombardeos. El domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que Hezbollah cometería el error de su vida si entrara en guerra con su país. Estas son algunas pinceladas, por supuesto, de un cuadro incompleto a propósito de lo que está pasando en esta crisis. ¿Por dónde empezamos? A ver, voy primero con Gustavo. Por ejemplo, a partir de estas últimas noticias, la liberación de rehenes, ¿qué significa? Bueno, ese es el problema, que la pregunta es capciosa. Es decir, ¿esta liberación de rehenes en realidad cambia algo? ¿O hubo de alguna manera de parte de Hamás una reconsideración de su posición? ¿Está cediendo a cierta presión internacional o local? ¿Está primando en sus mentes un espíritu humanitario por el cual empiezan a liberar rehenes teniendo en cuenta el despropósito de tener esos rehenes ahí? Nada de eso es cierto. O sea, lo que está sucediendo simplemente es que Hamás sigue la estrategia que se estableció desde un primer momento. Es decir, este es un conflicto que lleva décadas y todo lo que se haga tiene que tender a que el conflicto tenga 2 efectos principales. En primer lugar, que se expanda lo más posible, en lo posible a otros países árabes. Y en segundo lugar, que permanezca en el tiempo. Es decir, esto va a congelarse, se van a liberar rehenes en cuentagotas, porque lo que se pretende es ganar el relato a nivel popular. Lo que se pretende es hacer ver este despropósito humanitario, que lo es, como una gran catástrofe que en definitiva siempre está teniendo como
Protagonista principal, las bombas israelíes. Yo estoy muy lejos... A ver, ¿cómo es eso? Perdón. Estoy muy lejos de justificar el ansia de dominio, esa especie de destino manifiesto que creen algunos líderes israelíes que tienen sobre la región, donde están destinados o llamados a dominarla a la larga y no fijarse quién está allí viviendo. Yo estoy muy lejos de justificar esas cosas. Siempre tuve una posición histórica muy en contra de esa especie de manejar las cosas por decreto como hizo las Naciones Unidas en 1948. Pero también es cierto que la otra parte, porque aquí hay otra parte, tiene su estrategia. La otra parte no apunta a pervivir como ha estado muchas veces. Estoy hablando de Hamás, no del pueblo palestino. La otra parte apunta a generar una especie de presencia permanente de eso que Irán llama el eje de la resistencia, es decir, Hezbollah, Hamás, las milicias iraquíes, Yemen, Afganistán, la propia Siria, es decir, un conjunto de organizaciones o de grupos que vive de la guerra, se alimenta de la guerra y del conflicto. Todo eso está en el medio de todas estas noticias. Entonces, obviamente que es un desastre humanitario lo que está sucediendo con 2 millones de personas viviendo allí y soportando un destino incierto, porque no tienen a dónde ir. La frontera con Egipto no se va a abrir, porque Egipto tampoco está dispuesto a abrirlo para no recibir una inmigración masiva. Entonces es un problema porque está muy bien esa analogía. Esto no tiene nada que ver con las Torres Gemelas, pero el estado de ánimo de algunos gobernantes israelíes es igual que el de Bush en el 2001. Es decir, nos han golpeado en el corazón, queremos venganza. Lo que tenemos que hacer es, todos los que estamos aparte de esto, o alrededor de esto, es tratar de que Israel se contenga, que la racionalidad prime, porque hay 2 millones de personas que están rehenes de su propio gobierno. Porque no olvidemos que Hamás, desde 2007, es el gobierno de un país palestino, porque es mentira que esto es parte de otro país, es prácticamente un país autónomo que se llama Gaza. Susana, ¿cuál es tu primer enfoque? Sí, precisamente lo voy a retomar de donde terminaba este comentario de Gustavo, es decir, todos los que estamos opinando, que estamos comentando, que somos muchos en redes y en micrófonos varios, deberíamos seguir insistiendo en la necesidad, por más lejana que parezca, pero la necesidad de aplacar los ánimos y de realmente respetar un mínimo de reglas de la guerra, ¿no? Porque son demasiadas bajas mortales, o sea, esas imágenes son muy, muy dolorosas de ver a tantos niños, son más de 2.000 niños, y esto no son solo cifras de Hamás, como se suele comentar, no son cifras que nos tiran o nos dan aquellos que también tienen un interés en generar un relato. Esto también son cifras de distintas agencias de Naciones Unidas allí, son 35 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, que han ya fallecido en estas 2 semanas, muchos periodistas también y fixers locales, todos palestinos, porque no hay prensa internacional trabajando desde dentro de Gaza. Entonces, lo primero que hay que pedir es, yo sé que es difícil, hay rabia, hay dolor, hay sufrimiento en la sociedad israelí, pero también se está generando ese sufrimiento y no sirve, no podemos aceptar como excusa, bueno, eso que se lo pidan a Hamás, la culpa de que mueran palestinos la tiene Hamás por haber lanzado el ataque el 7 de octubre. Oiga, no, eso no es así, porque estamos viendo que se bombardean escuelas, se bombardean debidamente señaladas, se bombardean hospitales, sin entrar a ver si el relato es verdad o no. El ataque con misiles al Ahli, al hospital de Al-Ahli, con casi, no llegó, pero casi 500 muertos, está ahí como testigo. Pero también tenemos el ataque a distintas iglesias. Todavía sin que se haya aclarado el origen de esa detonación, el origen del misil que impactó y produjo esa tragedia, ¿no? Se dio por buena inicialmente, con demasiada velocidad y poca reflexión, la versión que venía del movimiento Hamás. Luego quedó bien patente que la reconstrucción era compleja, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, Hamás no ha aportado elementos de ese, ¿cómo llamarlo?, proyectil que provocó lo que provocó. Todavía eso no está y por lo tanto... ¿sí? Claro,
Pero eso no es solo Hamás, la obligación de Hamás. Hay otras cadenas, Al Jazeera y demás, que también han hecho o han intentado hacer la reconstrucción de la trayectoria, de los restos. O sea, Israel sabe y debe saber a estas alturas perfectamente qué misil se utilizó, quién lo lanzó, pero eso no anula esas 500 víctimas o casi 500 víctimas de Al-Ahli. O sea, no significa que no se hayan arrojado la cifra de víctimas supuestamente. también está en cuestión, ¿no? A ver, Claro, pero la cifra de víctimas también está en cuestión. la- Ahí hubo otra discusión, cómo fue que tan rápidamente, a los pocos minutos, ya se daba la cantidad de claro, muertos. Bueno, pero es exacto, pero Emiliano, ahí entras en un punto importante, la guerra de la propaganda, la guerra de la desinformación. Y aquí estamos viendo eso, ¿no? También, una vez más, todos quieren construir su narrativa, su relato, que ya lleva décadas de armarse ese relato. Pero ¿por qué tenemos que dar siempre por válida una versión y la otra no validarla? Es decir, hay muchas imágenes. A mí es que me cuesta aceptar que estemos contando los números de muertos y sobre todo diciendo, bueno, hasta como decía Ilhan Omar, que obviamente no es persona del agrado de la sociedad israelí, imagino, o de muchos israelíes que están pidiendo hoy la cabeza de todos los palestinos dentro de Israel, que no son todos, obviamente. Las autoridades puede que tengan ese discurso de línea dura, muchos reservistas también veteranos que lo tienen, y así lo hemos visto en redes, pero también hay voces muy enojadas, hay voces de israelíes que están culpando a Netanyahu por las fallas de seguridad, pero también por haber apostado a una estrategia que ha sido un boomerang, que le ha salido mal y es un tiro por la culata para la propia seguridad de los israelíes. ¿a qué estrategia estás aludiendo ahí, perdón? Y a esa estrategia de ningunear, a esa estrategia también de no consolidar más a la autoridad palestina y en el fondo generar una situación que daba más alas, dicho con otras palabras, obviamente no son las que yo estoy manejando ahora en micrófonos, pero finalmente el haber arrinconado, el haber confinado a los gazatíes en la franja de Gaza lo que ha dado es alas a ese movimiento que es terrorista para la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo, los europeos, Estados Unidos, Naciones Unidas y también Israel, pero que para muchos es un movimiento de resistencia, como en su momento en la historia también hubo movimientos de resistencia israelíes, ¿no? O por lo menos judíos en aquel momento. Sin irnos al tema de la historia y de la guerra de narrativas, hay dolor por los rehenes que están todavía siendo retenidos por Hamás, perfecto, pero también hay dolor por esos niños, o sea, vale, no son 500 las víctimas, ¿cuántas son? ¿Cuántas víctimas son suficientes? Son 2.000 niños que han muerto, 5.000 personas que han muerto ya en 2 semanas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los bombardeos indiscriminados? La iglesia de San Porfirio, una iglesia ortodoxa, también es un feudo de terroristas. Los trabajadores de las escuelas de Naciones Unidas, los agentes sanitarios, los fixers y los periodistas que muestran lo que está ocurriendo dentro, ¿también son objetivos válidos? Entonces, todo esto es lo que estamos discutiendo, los que estamos mirando esto desde afuera. Y evidentemente que alguien podrá decir, porque tú no tienes a nadie dentro y no te duele, pero es que nos tienen que doler todos, porque todos son personas, no como se dijo bien al principio, está grabado, no son palabras mías, estamos luchando contra animales, contra bestias, que no quede ninguno, o maten a todos los niños que son los terroristas del mañana. Yo personalmente me resisto a seguir manejando este tipo de discursos en el siglo XXI. O sea, nadie nace con un ADN cargado de maldad, ni de violencia ni de barbarie. Eso se gesta y se forma. No hay que culpar a una sola parte, pero ni hay que culpar solo a Israel, ni tampoco hay que culpar solo a los palestinos. Y volvemos al punto en cuestión. Aquí hay razones por detrás de toda esta violencia de Hamás que tienen que ver con la no resolución del Estado de Palestina. Sin entrar ahora, porque no habría tiempo, en las oportunidades perdidas, la corrupción de un lado, las especulaciones de un grupo y de otro, todo eso lo conozco muy bien, pero a mí me importa salvar vidas hoy de Israel y de palestinos. Y lo que queda claro es que cuanto más grande la desgracia de los palestinos, menos seguridad habrá para Israel. ¿Qué hacemos con los que queden vivos? ¿A qué los condenamos? ¿Qué germen de odio se está gestando hoy? Gustavo. ¿Quién se hace cargo de eso mañana? El problema de querer solucionar cosas en medio de una guerra es que queremos analizar la guerra y pretender que hay reglas de las guerras que son universales. Y eso es una falacia, eso es una aspiración. Es como cuando empezó la guerra de Ucrania y queríamos prácticamente pedir que Putin cumpliera con todos los artículos de las convenciones de Ginebra que Rusia nunca firmó. Es decir, con una guerra se desata, no tiene control. O sea, hagamos los programas que Gustavo, hagamos, se reúnan los militares de los pueblos que quieran reunirse, no se descontrola. No hay una simetría en las respuestas, no existe eso. Bueno,
Es más, incluso hay potencia. Hay reglas para la guerra. Los civiles nunca deben ser un objetivo. Y por otro lado me das pie para, perdón por interrumpir, pero decirte, justamente Europa, los mismos que se han reunido en el país donde estoy yo, en Egipto, el sábado pasado, Emiliano, esos líderes europeos que dijeron: ¿qué atrocidades ha cometido en Bucha Putin? ¿Cómo puede ser que esté sosteniendo este bombardeo sobre Mariupol, sobre otras ciudades, por ejemplo, Kharkiv, en Ucrania? Si entonces eso era una masacre, ¿cómo no pueden ponerse de acuerdo en decir: estamos del lado de Israel y su defensa y su legítimo, el derecho a la legítima defensa, pero que ese legítimo derecho a la defensa no signifique la muerte indiscriminada de tantas personas, sobre todo tantos niños y tantas mujeres? Y como dijiste, Gustavo, no te olvides, ¿a dónde van a huir? La franja de Gaza es muy estrecha, Susana, es un territorio pequeño. Claro, no pueden venir a Egipto. El tema es que no pueden. Es que tenés esa grieta siempre entre lo que debería ser y lo que es, y eso es así. Es decir, está sucediendo. Entonces, ¿qué, aceptamos que mueran más? No, Susana, el tema no es tener guerras ordenadas, porque eso no existe. El tema es no empezar las guerras. Ese es el tema. Claro, no nos metamos en eso. Vamos de uno. A ver, que sigue Gustavo. Si nosotros decimos, queremos la paz, pero tenemos que decir queremos la paz ahora que Israel está bombardeando Gaza. Pero también tenemos que decir queremos la paz 5 minutos antes que los milicianos de Hamás salieran a campo descubierto a ametrallar gente en el medio de un concierto, por ejemplo. Bueno, ahí también tenemos que decir queremos la paz. Pero claro, pero eso entonces, también vamos con intervenciones de cada uno y después intercalan. De la misma manera en que nosotros tenemos que tomar alguna posición en que Israel ha manejado una política corrupta, una política que busca su provecho. Yo no llame que la política corrupta. Bueno, yo sí lo digo. Intereses de los dos lados. Una política que va en provecho de intereses a veces personales, a veces de momentos históricos y no generales. Por eso infló, engordó y alimentó a Hamás para tratar de dividir la autoridad palestina. De la misma manera que digo eso, también digo que una organización que cruza la frontera para matar a mansalva a un montón de gente se convierte por ese solo acto de terrorista. Es una organización terrorista. ¿Por qué no podemos decirlo? Perfecto, ¿quién está discutiendo eso? ¿Por qué no podemos decirlo? Entonces, parte de la solución de este problema va a ser tratar de que de alguna manera 2 millones de personas pudieran sobrevivir, pero también que no estemos dentro de 6, 7, 8 meses o 6, 7, 8 años discutiendo con la segunda generación de Hamás. No, ese tipo de organización debe desaparecer. De alguna manera. Claro. Es decir, tendremos que cortarle, tendremos que arrinconar a los países que la alimentan, tenemos que generar esa organización, esa sociedad internacional que queremos que funcione, que sea efectiva en este tipo de cosas. Entonces, pero lamentablemente... no hemos mencionado ni tú ni yo el tema de para que termine Hamás, o que por lo menos se le resten apoyos a nivel popular. Hay que terminar con esta indefinición de lo que es el Estado palestino. No podemos condenar ni a los que viven en Cisjordania ni a los que viven en Gaza a vivir en un limbo sin saber cuándo van a tener un Estado. A eso iba Susana. Si un Estado independiente, soberano, Gustavo, espera. Si se constituye un Estado independiente y soberano y lanzan un ataque como el que lanzó Hamás, entonces es un Estado, un país con un casus belli lanzado hacia otro país, y es una guerra entre 2 estados. Pero aquí tenemos a población civil que ya ha estado viviendo en situaciones que no son dignas desde hace mucho tiempo, porque recordemos que este problema viene desde largo, viene desde atrás, y que la comunidad internacional ha sido muy poco eficiente. No es que no haya habido negociaciones, no es que no haya habido intentos, a veces porque han fracasado por la obstinación, por la cerrazón de líderes palestinos como Yasser Arafat y la camarilla que lo rodeaba y lo sigue rodeando. Por favor, un presidente como Mahmoud Abbas, que debería estar cuidando a sus nietos en su casa. ¿Cómo puede ser todavía el presidente de nada? Pero eso le ha servido también a algunos líderes israelíes. Por supuesto, personalmente creo que Netanyahu es uno de los que se crece en momentos en que hay amenazas a la seguridad de Israel. Vamos a dejarle algún minuto a Gustavo para que diga algo. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero aunque no parezca, pero la verdad es que cuando uno tiene que empezar a resolver los temas, es mi forma de verlo, ¿no? O sea, yo no estoy tratando de contagiar a nadie con mi forma de pensar, pero mi forma de ver es que los problemas tienen que solucionarse, no congelarse y patear la pelota para adelante. Es decir, bueno, Susana, por favor, vamos a hacer intervenciones que individualmente puedan llegar a desarrollar una idea, porque si no, el oyente se pierde todo. Entonces, pongamos sobre la mesa, bueno, la existencia o no de este tipo de grupos, porque si yo me pongo purista,
desde el punto de vista del análisis, yo podría decir, sí, fue un casus belli. Sí, la organización que invadió Israel y mató gente es el gobierno elegido localmente por los palestinos en Gaza. Yo podría decirlo. No creo que eso tenga sustancia, pero puedo interpretarlo de esa manera. Y tenemos que empezar a solucionar los problemas de las naciones con cosas menos infantiles como el mapa de 1948. Porque me hace acordar mucho a Nagorno-Karabaj, por ejemplo. Ese tipo de ese sistema de generar enclaves separados, lo único que genera son localidades indefensas separadas que van a terminar civilizatoriamente siendo aplastadas por otros. Es decir, ¿qué tiene que ver Gaza con Cisjordania hoy? No se sienten parte de lo mismo de ninguna manera. Son como dos países separados y diferentes. Bueno, hubiéramos hecho una partición diferente, norte-sur, cualquier cosa que se les ocurra, pero empezar a solucionar los problemas, no congelarlos. Lo que va a pasar ahora es que los van a congelar. Van a empezar a liberar una serie de rehenes hasta que lleve una cierta cantidad. Israel va a invadir el norte de Gaza, va a poner allí una especie de ley marcial, una especie de semicolonización que después va a estar casi permanente en ese sentido, porque Israel obviamente ahora quiere un colchón militar que lo proteja, ya aprendió, tomó las lecciones. Entonces, este tipo de soluciones, necesitamos una generación de líderes que empiece a pensar más racionalmente y a futuro, no tapando goteras. Terminé. Sí. Hay una discusión planteada a propósito de la ofensiva de Israel en territorio de Gaza, ¿no? ¿A qué conduce esa operación una vez que se concrete? Porque hasta ahora están los preparativos, apenas alguna incursión. ¿A qué conduce, no? Hay advertencias serias de que eso conduce, entre comillas, a un nuevo Vietnam, ¿no? Tiene razón Susana, o sea, dependemos del estado de ánimo de Jerusalén. ¿A qué conduce? Porque enfrentar a Hamás en su territorio no es tarea sencilla, entre otras cosas por toda la red de túneles que ha construido en esa parte de Gaza. O sea, Israel, con sus Fuerzas Armadas, puede llegar a empantanarse allí, quién sabe por cuánto tiempo, sin lograr el resultado buscado. Y alimentando, por supuesto, esta vorágine de violencia, respuesta, etcétera. Bueno, y quién sabe además cuántas víctimas de su lado, del lado de sus propios soldados. Ese es un riesgo serio que está siendo planteado incluso por líderes occidentales cuando hablan con las autoridades de Israel. Más allá de lo otro que es el costo humanitario de semejante paso, ¿no? Que por supuesto que es lo primero en lo que uno piensa en la medida que hay población civil en esos lugares donde va a terminar entrando esa ofensiva militar. Pese a las solicitudes que el ejército de Israel hace para que la gente se retire, hay una parte que no se retira, y hasta no se retira porque no puede, porque no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Susana, ahora sí, vuelvo contigo. Bien, ¿por dónde quieres que abordemos lo dicho? O sea, yo creo que el dar el aviso de que se tienen que retirar, porque si no se retiran serán considerados objetivos válidos o serán considerados terroristas, no les dejan salida. O sea, Egipto ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere abrir el paso de Rafah para que entre indiscriminadamente un número importante de desplazados que luego serían refugiados palestinos a su territorio, aquí donde me encuentro en la península de Sinaí, porque no quiere sentar el mismo precedente que ya ocurrió con Jordania, por ejemplo, o cuando ocurrió la Nakba en 1948 en Cisjordania. Es decir, no quiere tener cientos de miles de palestinos, primero porque es una carga económica, una carga también a un país que está saliendo todavía de más de una década de revueltas, con una economía todavía maltrecha, muy dependiente de ayudas, sobre todo de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos y del propio Estados Unidos, no quiere recibir esa carga importante de desplazados y porque además de alguna manera va forjando esa idea de que no puede haber un Estado llamado Palestina porque los palestinos están viviendo en otros países. Así que eso no va a ocurrir. ¿A dónde pueden irse? Cuando les dicen salgan de sus casas, ¿a dónde pueden irse? ¿Trasladarse unos metros más, unos kilómetros más al sur, más al oeste? Pero a ver, los bombardeos son indiscriminados, ya hemos dicho, y Gustavo así lo decía, que no hay reglas de la guerra. Entonces, cualquier objetivo, cualquier edificio está siendo bombardeado. Entonces, no tienen a dónde marcharse. Y eso es lo que estoy diciendo, que tenemos que acabar también con esta división que veo en la opinión pública a nivel internacional. Veo que hay ese divorcio, que lo digo así, entre los líderes del mundo y las sociedades. Por ejemplo, en Europa no puede ser que la calle en Londres haya organizado
unas marchas muy multitudinarias y el primer ministro haya dicho lo contrario en Israel. Lo mismo ocurre en Alemania, donde, por cierto, están prohibidas las manifestaciones en defensa del cese al fuego, porque luego se simplifica en la prensa y se dice manifestaciones pro-Palestina. Muchas no son pro-Palestina, son pro-vida, pro-paz, que claramente también hay que exigir la devolución sanos y salvos de los rehenes. Todo eso está en esa guerra de desinformación. Lo que yo, por lo menos personalmente, estoy diciendo es que abonar esta guerra, y sobre todo si ocurre una ofensiva terrestre, porque ofensiva israelí ya la hay, por cielo ya están cayendo bombas desde hace más de 14 días. Entonces, ya tenemos 5.000 muertos. ¿Cuántos más necesitamos para decir la operación castigo colectivo ha terminado? ¿Cuántos necesita Netanyahu o las fuerzas de defensa israelíes? ¿Cuántas se necesitan? Y así seguimos en esta espiral de violencia y, claro, con opiniones muy divididas. Esto no hay que perder de vista. A ver, creo que Gustavo tenía una pregunta acá para hacerte. ¿Cuál era? Claro, yo estoy pensando en lo que está diciendo Susana y estoy tratando de imaginar soluciones. Y la única forma de que Israel se frene, se contenga, es que alguien le dé garantías. Entonces mi pregunta es, Susana, ¿hay alguna manera de que el pueblo palestino de Gaza pueda prescindir de Hamás o separarse de Hamás, o realmente hay una dependencia de lealtad hacia ellos? No es que haya una lealtad, lo que a los palestinos se los ha dejado solos progresivamente. Han ido firmando la paz y la normalización de relaciones con Israel, algo que ya se sabía, aunque no lo anunciaran, ya se sabía que Marruecos no está para emprender ninguna guerra. Se lo quiero decir alto y claro a todos los que pregunto aquí desde hace prácticamente 3 semanas en Egipto, ¿qué opinan de lo que está pasando allí? Primero, escurren el bulto, no quieren hablar del tema. Segundo, cuando luego hablar con ellos del tema, te dicen, nosotros no queremos líos, no queremos conflictos porque ya hemos sufrido mucho y tenemos que trabajar por nuestro país y no queremos que se vaya el turismo. Y claro, lo primero que repercute en estos países es la caída de turistas. Por ejemplo, en el monasterio de Santa Caterina, que estuve ayer, ha bajado muchísimo el flujo de aquellos viajeros internacionales de distintas nacionalidades que venían de Tierra Santa hasta el monasterio y al monte de Sinaí, el monte de Moisés, que le solemos decir en clave religiosa, ¿no? Donde recibió los 10 mandamientos. Entonces, un país vecino implicado en este conflicto, un país que quiere hacer de mediador y que ve que no lo apoyan, porque al-Sisi de Egipto, Gustavo, convocó a esta cumbre de la paz el sábado pasado y salió muy mal, es decir, fracasó estrepitosamente. Los líderes del mundo reunidos allí, el sábado, las organizaciones varias que tienen algo que decir, Liga Árabe, Naciones Unidas, y no logran consensuar una sola decisión. No, Susana, yo ya he comentado acá ya que los palestinos se han quedado solos, es decir, los árabes... solos. Sí, solos. Y no hemos mencionado al otro que gana, Irán, que es el que se festeja y se frota las manos, porque ahora quedó totalmente en suspenso esa normalización y ese acuerdo de paz, ¿no?, entre el Reino de Arabia Saudí y a Israel. ¿A dónde ibas, Gustavo? A ver, ¿sí? No, me refería a esa especie de cambio de estrategia que Susana lo planteó muy bien. No queremos líos. Es decir, los árabes empezaron a ver un relacionamiento con el mundo mucho más positivo y más alejado de esos principios básicos. El gran tema de estas semanas antes de la operación era la firma o no de Mohammed bin Salman de un acuerdo con Israel. En realidad hay mucha simbología en ese acuerdo. Primero Arabia Saudita. ¿Acuerdo? Arabia Saudita e Israel, ¿no? Sí. Arabia Saudita en primer lugar fue la que se resistió en su momento a firmar los acuerdos de Abraham, la que estaba siempre en la sombra sin animarse a dar esa firma final por la promesa del rey de Arabia Saudita en cuanto a solucionar el problema palestino antes de reconocer Israel. Ya vimos que hay, de hecho, un gobernante de facto que es su hijo y que estaba dispuesto a firmar, y ese cambio, ese giro, dejaba muy solo a los palestinos y en lugar también muy solos a los movimientos que yo sigo llamando terroristas, porque ya son terroristas, que no son lo mismo que el pueblo palestino. Entonces, ese cambio también es un cambio civilizatorio. De alguna manera ya no se apuesta a una guerra santa contra Israel en Medio Oriente, salvo en muy pocos lugares. Ese cambio civilizatorio... No hay eso, no hay eso, nadie quiere ir a la guerra con Israel. Por eso, ya no existe más eso. Y entonces, no existe más. Entonces, Gustavo, redondeemos la idea. Sigo separando a Hamás del pueblo palestino. Al pueblo palestino le tiene que llegar eso. Entonces Hamás de alguna manera tiene que en algún momento dejar de representar al pueblo palestino, porque lo sigue haciendo en nuestro imaginario, aunque no sea verdad. Claro, pero lo has dicho muy bien, lo sigue representando en nuestro imaginario porque así nos lo han metido
siempre, porque ha habido una narrativa falaz de asemejar y de asimilar palestino con terrorismo, palestino con islam. Muy poca gente, porque lo hablo ahora en otras alocuciones, también desde Jerusalén, no sabía que hay cristianos. También desde Jerusalén. Hay cristianos en Palestina. Hay cristianos en Palestina, claro que sí. Belén, Beit Jala, Beit Sahur son localidades enteramente palestinas y también cristianas. Y en Gaza hay 1.303, o había, ahora con los bombardeos seguramente han fallecido algunos, otros quizás un poco más mayores hayan muerto. Pero hasta hace escasamente 6 años la cifra exacta de cristianos en Gaza, contabilizada por las distintas iglesias que ahí están, 1.303 personas. Entonces, me diréis, no son muchos, pero es que hay muchos palestinos cristianos en Cisjordania, en Jerusalén, y otros tantos palestinos, por ejemplo, en Chile. Chile recibió, a partir del 67, recibió una cantidad importante de cristianos de la zona de Beit Jala y de Belén. Entonces, la asimilación de la palestinidad, porque existe esa palestinidad por más que se niegue, la palestinidad con el islam y con algo que es una amenaza para Occidente, es lo que pesa en los corazones de mucha gente que entiende que son algo negativo, que son algo malo y que por naturaleza y por ADN son bárbaros. Y eso es lo que hay que desmontar. Son tan personas como cualquier otro. ¿Y qué se les ha dado en 70 años de conflicto? Promesas largas, y nunca, promesas incumplidas, promesas rotas, y sobre todo mañana, pasado, y no se concreta ese Estado palestino, que cada vez más va a ser difícil que haya territorio al que llamar Palestina. Y entonces, ¿qué futuro le damos a esas personas? Gustavo, sigo tratando de distribuir la palabra para que no haya monólogos. A ver, Gustavo. No, está bien. Sigo siendo un poco pesimista si se apuesta a operativos militares. Sí. Es decir, no hay normas, no hay reglas, y sé que va a pasar lo peor y no va a tener control. El tema es que, de alguna manera, contener a Israel hoy es una estrategia del resto, o debería serlo. Pero Israel se debe contener porque en el fondo tiene, desde el punto de vista militar, una cierta razón. Tiene un casus belli, lo tiene, de hecho. Yo podría decir, fui atacado, barro con todo Gaza. Y obviamente traería el espanto eso, pero desde el punto de vista militar es factible. Obviamente no lo va a hacer, pero la idea es que hay que darle algo a Netanyahu para que no escale. Y para que no escale, Netanyahu hoy necesita garantías. ¿Pero qué garantías le podemos dar? Es decir, la separación entre Hamás y el Estado palestino y los palestinos, bueno, pudiera ser, pero ¿cómo se instrumenta eso? Por eso mi gran pregunta. Supongamos que todos los pobladores de Gaza son todos musulmanes. Supongamos que son musulmanes, que no hay cristianos, que son todos musulmanes. De todas formas, la pregunta sigue válida. ¿Son todos Hamás? ¿Son todos yihadistas? Yo creo que no. Entonces, Gustavo, de alguna manera, eso es algo a resolver. Sí, perdona, decime eso. No estoy de acuerdo del todo con que, bueno, tengo un casus belli, entonces barro con todo, porque si fuera la forma de actuar en los estados de derecho, un estado democrático, por más que tenga la amenaza del terrorismo dentro. Yo provengo del País Vasco. En el País Vasco tuvimos la organización terrorista ETA, y ETA asesinaba gente indiscriminadamente porque el fin justificaba los medios. Pero el gobierno de Madrid, de España, no vino con los tanques, no vino con los aviones de guerra y bombardeó todo el País Vasco. No me tiró abajo mi casa ni me dejó sin escuela a mí y a mis hermanos. Y no mató a mis padres. Entonces, un Estado de Derecho, por más que esté doliendo, estés doliente y sufriendo... Pero el País Vasco no era un país autónomo. ¿Perdón? Como lo es Gaza, de hecho. Pero me estás diciendo un caso, barro con todo. Ese barro con todo no existe. Hay reglas del el derecho internacional. No debiera existir. No reglas de la guerra. Y lamentablemente, por más que quieran terminar con la amenaza de Hamás, y vamos al día después, Emiliano, haciendo esto que están haciendo ahora, lo único que van a conseguir es darle más fuerza a los extremistas. Gana Hamás y ganan los colonos israelíes, que también son extremistas. Y dejarme daros otro dato. Mientras estamos todos mirando y poniendo el foco en Gaza, aumenta el nivel de violencia de colonos israelíes a población palestina en Cisjordania, que también son personas. Sí. O sea, también se les está hostigando y se les está haciendo la vida imposible. Entonces no podemos hostigar a un pueblo durante 70 años y luego decir que no salte. Yo no estoy justificando, lo vuelvo a decir, y no entiende el que no quiera. Cuento ya con que hay una cuota de necios que me van a llamar de lo que sea. Primero antisemita, que odio a los israelíes, a los judíos, todo eso es falso. Se puede condenar la violencia de Hamás, se debe condenar esa violencia de Hamás, pero también se debe y se puede condenar la violencia que está ejerciendo sobre la población
Gazatí, Israel. Lo último, cerramos por hoy con Gustavo. Es un conflicto que está, digamos, en realidad no está perdiendo Hamás. Está sucediendo lo que Hamás quiere. Hamás está en los titulares de todas las cadenas internacionales del planeta. En un conflicto que no se resolvió en 5 minutos ni en 5 días, sino que va a llevar tiempo, que es lo que a Hamás le conviene. Y como dijo Susana, todo esto es un club cuyo presidente del directorio es Ali Khamenei. Ali Khamenei. O sea, Irán. A ver, explayate un poco más. No, es que detrás de Hezbollah, detrás de las milicias iraquíes, detrás de las milicias que están hoy hostigando la frontera de Siria con Israel, donde se están dando algunos intercambios, está Irán. Es decir, de alguna manera el enemigo detrás de sus enemigos para Israel es Irán. Ahora, el tema de que hostigar a un pueblo para que no salte, bueno, sí, los pueblos en algún momento tenemos que empezar a aprender a que si somos hostigados no debemos saltar, porque si no volvemos a la Edad Media. Es decir, hay que hacer ese tipo de razonamiento, nos guste o no nos guste, bueno, no hay que saltar. La agenda de la mesa internacional de hoy tiene un segundo tema, a él vamos enseguida.